Bueno, vamos a comenzar nuestra serie Prueba Absoluta. Vamos a comenzar el día de hoy como la prueba absoluta de que Dios es el creador del universo. Vamos a discutir muchas cosas interesantes sobre la creación del universo. Hoy vamos a hablar de la creación, bien interesante, ¿verdad? Mi nombre es Daniel Sánchez y soy miembro de esta iglesia, anciano de esta iglesia, aunque no lo parezca, soy muy joven, pero bueno. Vamos a comenzar como, ¿qué es una prueba absoluta? La prueba absoluta es un hecho que se utiliza para comprobar que una información es verdadera. Es como lo que ocurre en el mundo de las noticias, las redes, el periodista, donde están las cámaras y son testigos que registran un hecho que ha ocurrido o está ocurriendo. La información es fidedigna y es veraz. Entonces, fíjense bien, cuando hablamos de prueba absoluta, la prueba absoluta es algo que es fidedigno, algo que es real. Aquí los abogados tienen muchos tipos de pruebas, ¿no? Que si la prueba circunstancial, la prueba definitiva, las pruebas admisibles, hay un montón de pruebas. Si ustedes buscan un diccionario de derecho, hay montones de pruebas, pero hay una sola prueba absoluta, que es la prueba que es definitiva, que no se puede refutar, y es lo que vamos a discutir hoy sobre la prueba absoluta de que Dios creó el universo. Esta serie de pruebas absolutas vamos a hablar sobre la Biblia, de lo que ella es, lo que representa y cómo a través de su gran contenido ella misma nos hace confiar cada vez más en su veracidad. Es una serie de pruebas absolutas y vamos a usar nuestro libro básico que es la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, que está formada por 66 libros, escritos en 1600 años, una palabra inspirada a diferentes niveles culturales. La Biblia es considerada como una compilación de libros que no se contradicen y en su contenido es muy útil para todos los tiempos, que es digna de ser leída, creída, aplicada a la vida diaria y transmitida de generación en generación. En otras palabras, la Biblia es una biblioteca de libros, de 66 libros, donde tenemos los libros históricos como Génesis, Éxodos, Levítico, que es el Pentateuco, libros proféticos como el de Isaías, libros poéticos como el Cantar de los Cantares, ¿quién no se ha enamorado de los Cantares de los Cantares? O libros sapiensales como los Salmos. O sea, la Biblia es el manual que Dios le dio al hombre para que lo siguiera. Pues bien, antes de comenzar con nuestras pruebas absolutas, vamos a hablar un poquito de humor. Durante el Renacimiento, el Papa quiso expulsar a los judíos de Roma. Y entonces los judíos fueron a hablar con el Papa para preguntarle, bueno, ¿cómo hacemos para que no nos expulsen? Y dijo el Papa, la única manera que yo nos expulse es que escojan al mejor teólogo que ustedes tienen y se debata conmigo en la Plaza San Pedro un debate sobre teología. ¡Wow! Los judíos se quedaron mal. Bueno, ¿quién va a discutir con el Papa? Que este hombre, ¿sabes cómo es? Bueno, entonces estaban entre los escribas y los filósofos viendo quién iba a discutir y ninguno quería enfrentarse al Papa. Entonces llegó el conserje de la sinagoga y dijo, yo voy a discutir con el Papa. Tú, pero si tú no sabes nada de teología, pero yo voy a discutir con el Papa. Lo cierto está que, a falta de otro candidato, pusieron al conserje judío del edificio, de la sinagoga. Y bueno, se reunieron en la Plaza San Pedro de Roma. Por un lado estaban todos los judíos y por otro estaban todos los seguidores del Papa con todos sus sacerdotes. Llegó el Papa sentado en el trono papal y le hace así al judío. Y entonces el conserje le hace así. Luego el Papa se sorprende y le hace así. Y el conserje le hace así. ¡Wow! El Papa no podía más y sacó una manzana y le empezó a acariciar. Y llegó el conserje y sacó un pan árabe, esos planitos de chaguarma, y le hace así. Dijo el Papa, basta, ganaron, se quedan los judíos. ¡Wow! Todo el mundo, ¿qué pasó? Su santidad. No, ese hombre es un gran teólogo, de verdad, es difícil discutir con él. ¿Por qué? Bueno, primero le dice a seña que Dios domina todo el universo. Pero entonces él me dijo, sí, pero en la tierra está el diablo que domina los infiernos.
Luego le dije, existe un solo Dios. Y él me respondió, perdido en 3 divinas personas. ¡Wow! Cuando dijo eso ya no podía más. Saqué una manzana para que viera que ahorita en el Renacimiento se ha descubierto que la Tierra es redonda. Pero él sacó un pan árabe y lo colocó así para que enseñarnos que nuestros antiguos padres pensaban que la Tierra era plana como un disco. No, ese hombre sabe demasiada teología. ¡Wow! Entonces le preguntan al judío los otros, ¿qué pasó? Bueno, simple, él no dijo, se van de aquí. Yo dije, no, aquí nos quedamos. Después él me dijo, tú eres un tonto. Y después yo le dije, 3 veces tonto eres tú. Y al final, ¿qué pasó? Bueno, que al final que él sacó su almuerzo y yo saqué el mío. Muy bien. Vamos a hablar entonces de la creación del universo. Dios es el creador del universo. Esto que ven acá es la galaxia de Andrómeda. Está a 1 millón de kilómetros, 1 millón de años luz de la Tierra. O sea que la luz que vemos es la luz que estuvo ahí hace 1 millón de años. El año luz es un año viajando a la velocidad de la luz. De hecho, el Sol, la luz del Sol, demora 8 minutos en llegar a la Tierra. En épocas pasadas me encantaba mucho el universo, de hecho todavía me encanta. Hice mis cursos de astronomía y me gradué de astrónomo aficionado, hice mis diplomados de astronomía, me compré un telescopio y empecé a ver el cielo. Y me maravillé de tanta la belleza de Dios, tanta la creación. Cada vez que tú ves un planeta, ves una estrella, ves satélite, ves la galaxia de Andrómeda. Cuando yo vi por primera vez la galaxia de Andrómeda con mi telescopio, yo me quedé tan maravillado, ver una galaxia, pensar que lo que estoy viendo estuvo ahí hace 1 millón de años y me dije, qué maravilloso, qué grande es Dios, qué grande es el Señor. Y entonces pensé tanto en la creación y que vemos que la ciencia y la creación no se contradicen. Vamos a comenzar con el principio, que es Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Bueno, nos está diciendo que la tierra estaba llena de agua, que era todo un caos, y Dios viene a poner el orden, y Dios se movía entre la tierra. Luego seguimos con Génesis, capítulo 1, de versículo 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz días, y la tiniebla noche. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Las tinieblas solamente es la ausencia de luz. La luz es la luz de Dios, quien hizo la luz. Cuando hablamos de luz, ¿qué nos recuerda la luz? Cuando dice, dame luces, dame luz. Cuando tú vas a la universidad o te educas, tienes la luz del conocimiento. Cuando crees en Cristo, ilumina tu vida. La luz siempre está asociado con la iluminación en contra de las tinieblas, en contra de la oscuridad. La luz es lo contrario a la oscuridad, o la oscuridad es simplemente la ausencia de luz. De hecho, una anécdota que yo comento es que mi hijo Moisés, que era el que estaba tocando el piano ahí hace rato, debajo de ese poco de pelo está mi hijo. Moisés, cuando tenía 4 años, él le gustaba jugar y todas esas cosas, y él decía que él era Super Moisés. Pero en las noches, él me pedía que le prendiera la luz de la lámpara para dormir con la luz prendida. Y entonces un día yo, bueno, ¿tienes Super Moisés? Pues, ¿tienes miedo? Entonces le pregunté, mira Moisés, ¿tú tienes miedo? Yo, no, yo no tengo miedo. ¿Y por qué te gusta dormir con la luz prendida? Y me respondió algo interesante. Me dijo, yo duermo con la luz prendida porque los monstruos se derriten con la luz. Eso es cierto. Los monstruos se derriten con la luz. El monstruo de la envidia, de la avaricia, el monstruo del egoísmo, de la violencia, todos esos monstruos se derriten con la luz de Cristo. La luz siempre vencerá las tinieblas, el bien siempre
vencerá al mal. Pero hablando nuevamente de la luz, el hombre ha querido explicar el origen del universo, pero es bien interesante porque entonces la ciencia cree que el universo fue creado y también la fe nos dice que el universo fue creado por Dios. Entonces el hombre vio lo que se llama la teoría del Big Bang o de la gran explosión. Es que de un solo átomo, de una sola bola de fuego, estaba contenida toda la materia del universo, eso estalló, ¡pah! Estalló y creó todo lo que existe del universo, ¿no? Eso se llama la teoría del Big Bang y esto es gracias a una cosa que se llama la radiación de fondo, la gran explosión, que esa radiación de fondo es también llamada la teoría inflacionaria, que dice que todo el universo se va separando, una de otra se va separando, y esa radiación de fondo es el resultado de la explosión que sigue expandiéndose. Ese universo se está expandiendo, todo se va alejando una cosa de otra. Es como cuando usted infla un globo, usted se va viendo, si usted le pone pintitas al globo, se va viendo que se van separando a medida que va inflando el globo una cosa de otra, ¿no? Así se está expandiendo el universo. Hicieron el cálculo matemático de la velocidad con la cual el universo, esa radiación de fondo, se separaba, y al hacerlo con computadora, ¿cuándo estuvo eso unido todo en una sola vez? Probablemente hace más de 15.000 millones de años fue que ocurrió la teoría, la gran explosión, que es la teoría del Big Bang. Sin embargo, yo les voy a comentar de un astrónomo llamado Georges Lemaitre. Este señor era belga. Georges Lemaitre sostuvo en 1931 que si el universo está en expansión, en el pasado debía haber ocupado un espacio cada vez más pequeño hasta que en algún momento original todo el universo se encontraba concentrado en una especie de átomo primitivo. Lemaitre publicó posteriormente los artículos sobre el mismo tema y llegó a publicar un libro titulado La hipótesis del átomo primitivo. Lemaitre era astrónomo y después se metió a sacerdote. Una vez que se ordenó sacerdote, le dieron para que dirigiera el Observatorio del Vaticano, y ahí hizo sus grandes publicaciones. Este hombre habló de esto antes que la teoría del Big Bang, y él dijo que de un solo átomo se formó todo el universo. Ahora bien, ¿ustedes creen que de un solo átomo se puede formar todo el universo? ¿Ustedes pueden creer que eso sea posible? Bueno, si ustedes pueden creer que eso sea posible, yo les voy a decir algo también. Ustedes saben que de una sola célula se forma completo un ser humano, de una sola celulita, porque cuando el espermatozoide se une al óvulo, forman una sola célula llamada el ovocito primario, también le llaman el óvulo fecundado, pero eso es una sola célula que comienza a dividirse hasta que forma un ser humano completo. Entonces, si de una sola célula se forma todo un ser humano completo, ¿por qué no de un solo átomo formar todo el universo? Realmente, bueno, hay algo interesante aquí, que tanto la fe como la ciencia dicen que el universo fue creado. La diferencia es que la ciencia no halla o no explica quién puso ese huevo primario, de dónde vino ese átomo primitivo, de dónde vino esa bola de fuego. Sin embargo, nuestra fe sí tiene la respuesta, y la respuesta es esta: en el principio Dios creó. Dios fue el que puso ese átomo primitivo, ese huevo primario, esa bola de fuego que estalló. Fue Dios quien creó todo el universo. Seguimos con Génesis entonces. Luego tenemos Génesis 1 del 6 al 10. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y se separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así que llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios: úntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno.
Fíjense lo primero, separó las aguas de las aguas y las subió por encima del cielo, ¿ok? Separó agua de agua sobre la expansión que llamó cielo y las aguas las mandó fue por encima del cielo. Y luego las aguas que quedaron en la tierra las separó de la tierra y llamó algo seco y lo otro mares. Pues también para eso la ciencia ha corroborado lo que Dios dice. Porque fíjense, fuera del sistema solar, lo que rodea el sistema solar, hay una gran nube de hielo y de agua llamada la nube de Oort. De esa nube salen los cometas que dan la vuelta al sistema solar. Los cometas no son más que un pedazo de hielo seco que da la vuelta, que es gas congelado que da la vuelta al sistema solar. Y también hay hielo en esa nube de Oort. Esas aguas que fueron separadas fueron a parar a la nube de Oort, ¿okay? Y que están congeladas, por supuesto, porque a esa distancia el agua, la temperatura es muy, muy baja y el agua está congelada. Ya tenemos la explicación de las aguas de las aguas. Lo otro, como el universo está en expansión, cada vez se está expandiendo más, todos los elementos se están separando. La Luna, hace muchos millones de años, estuvo muy cerca de la Tierra. Cada vez que la Luna da una vuelta, se va alejando cada vez más y más de la Tierra. Dentro de unos millones de años, la Luna saldrá de la órbita de la Tierra y será un planeta independiente. Pero la Luna estuvo antes muy, muy cerca de la Tierra y esa cercanía de la Tierra hacía que los mares estuvieran cubriendo la Tierra. A medida que se fue separando la Luna de la Tierra, se fue alejando, se fue los mares separando y haciendo la Tierra, y los mares fueron hacia los polos y se congelaron. Si ahorita se descongelaran los polos, podían derretir, podían unir y podrían cubrir toda la Tierra de agua. Eso significa que es cierto, la Tierra estuvo totalmente cubierta de agua. Y hay pruebas de que en los desiertos se han conseguido fósiles marinos en pleno desierto. Quiere decir que los desiertos estuvieron bajo las aguas en algún momento. Luego tenemos Génesis 1, 11, 12. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que sus semillas estén en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba de que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuyas semillas están en él según su género, y vio Dios que era bueno. Toda la ciencia ha demostrado que los primeros seres vivos que poblaron la tierra fueron las plantas, antes que los animales. Fíjense que ya Génesis nos lo está diciendo, que creó las aguas, separó las aguas y posteriormente creó los vegetales. Luego Génesis 1, 20 al 22 dice, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Dios creó todos los seres vivientes. Bien interesante, porque aquí hablan de todos los animales, incluyendo los dinosaurios, que tenemos restos de que los dinosaurios existieron y tenemos fósiles de los dinosaurios. Sin embargo, también hubo lo que llamamos una extinción masiva. Yo les voy a explicar algo interesante, hablando de astronomía. Para que un cometa o meteorito choque contra la Tierra cuesta mucho. Primero, porque tenemos el planeta Júpiter, que es tan, pero tan grande en masa que crea una fuerza de atracción que todo objeto que pasa por ahí, ¡pum!, choca contra Júpiter. De hecho, en el año 1994, el cometa Shoemaker-Levy 4 chocó contra Júpiter. Luego, tenemos la Luna. Ustedes ven todos los cráteres que tiene la Luna. Bueno, muchos meteoritos o cometas que iban a chocar con la Tierra, la Luna, ¡pum!, chocan contra la Luna. Entonces, la Luna es parte de nuestra protección. Y por último, tenemos nuestra atmósfera terrestre, nuestra atmósfera, que todo objeto que entre en nuestra atmósfera con la velocidad de fricción se quema.
Entonces, es muy difícil que un cometa o meteorito llegue a la Tierra. Sin embargo, llegó. Se cree que un cometa muy grande o meteorito penetró la Tierra y chocó en el Golfo de México y produjo una de las extinciones masivas que se conocen en la Tierra y destruyó los dinosaurios. Ahí hay un metal que se llama iridio. Ese iridio es un metal muy tóxico y ese metal, cuando estalló, el meteorito estalló, lo esparció por la Tierra e hizo precisamente que murieran los dinosaurios y le dio esa oportunidad a los dinosaurios, pero ya se extinguieron y vinieron después los hombres. Génesis 1, 26 a 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves, en los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios crea al hombre para que señoree, ese rey de la creación, el ser humano, y lo creó a su propia imagen y semejanza. La ciencia también dice lo mismo, que lo último que llegó a la creación fue el hombre, el ser humano, y que el hombre es según la ciencia tiene menos de 1 millón de años en la tierra. Por otro lado, Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:8, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No tratemos de entender a Dios, porque Dios no es comprensible para la mente humana. Si yo pudiera agarrar a Dios y ponerlo en un tubo de ensayo, entonces yo sería Dios, porque yo puedo entender a Dios. Entonces, cuando hablemos de los 6 días es simbólico, porque para Dios el tiempo cronológico de Dios es diferente al tiempo cronológico de nosotros. Entonces, quizás cuando hablamos de días es algo muy simbólico, ¿ok? Y son millones o miles de años. Entonces, no tratemos de entender a Dios, simplemente aceptemos que su tiempo es diferente al nuestro. Otra cosa que le quería comentar es sobre el diluvio universal. En Génesis nos habla del diluvio universal, donde Noé hizo el arca porque Dios se lo ordenó, porque él iba a acabar con la maldad de la tierra y mandó un gran diluvio. Yo les voy a comentar que uno de los relatos más antiguos, junto a la Biblia, que narra de un diluvio universal, es la epopeya babilónica de Gilgamesh, que data del 2600 a.C. Además, son muchas las culturas que reconocen esta leyenda del diluvio universal, como la egipcia, la siria, la mitología griega y, por supuesto, el relato de Génesis con la historia del arca de Noé. Hay bien interesante esto, porque hasta los aborígenes americanos, cuando se llegó a descubrir América, también hablaban de que hubo un diluvio universal. O sea, muchas civilizaciones hablan de que hubo un diluvio universal. Probablemente se derritieron los polos, hubo un calentamiento y se derritieron. No lo sé. Lo cierto es que sí hubo un diluvio universal. Y hay restos de civilizaciones que nos hablan de que estuvieron mucho tiempo un día bajo el mar, probablemente por este diluvio universal. Para muestra, esta es la esfinge, la gran esfinge de Giza. Fíjense que tiene como marcas la esfinge muy recta, que solo la da el agua. Probablemente la esfinge estuvo hundida con el diluvio universal y a medida que fue secándose, dejó las marcas de agua. ¿Okay? Alrededor de las montañas que están al lado de ella también se ven las marcas de agua, que todo eso estuvo hundido y después, bueno, salió a flote. Pero bueno, hay cosas más de la Biblia que nos llaman la atención. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la forma esférica de la tierra. En Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. En otras palabras, ya Dios nos hablaba que la tierra era redonda. Otra cosa es que la tierra está suspendida en el vacío. Dice Job, Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. Bien interesante esto, ¿no? Conoce las leyes del universo,
puedes usarlas para regular la Tierra. Hay leyendas hindúes, chinas, que dicen que la Tierra está sobre una gran tortuga, ¿ok? Otros hablan que la Tierra está sobre un gran caimán, ¿ok? Hay estas leyendas muy antiguas. Sin embargo, la Biblia nos dice que no está ni sobre una tortuga ni un caimán. La Tierra está colgada en el espacio, está flotando en el espacio vacío. Ya la Biblia nos lo está diciendo. Otra cosa interesante, que la materia está compuesta de átomos invisibles. Ya lo dijo la Biblia. En Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora no vemos no vino de cosas visibles. Yo les quería comentar que hace 460 años antes de Cristo, un filósofo griego llamado Demócrito habló de que habían unas partículas muy pequeñas que no se podían ver, que eran invisibles y no se podían dividir. O sea, y las llamó indivisibles. En griego, indivisible significa átomo, no se puede dividir. Tomo es cortar. De hecho, los libros son tomos, son cortes de libro, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, nosotros en medicina usamos la palabra tomo para cortar. Por ejemplo, una histerectomía. Histere, útero, tomía, viene de tomo, cortar el útero. Es cuando se saca el útero. Entonces, tomo significa cortar. Átomo es que no se puede cortar. A es la negación. Entonces, átomo significa indivisible. Ahora bien, fíjense que ya la Biblia nos dice de que todo fue formado por cosas que no vemos, porque son invisibles e indivisibles. Ya nos hablaba la Biblia de los átomos. Que la corteza de la Tierra reposa sobre un fuego interior referente al núcleo de la Tierra. En Job 28:5 dice: la Tierra por encima produce trigo y por debajo está revuelta por el fuego. El núcleo de la Tierra es semisólido, está hecho de magma y es muy caliente. Si no, vean los volcanes. ¿Qué son los volcanes? Los volcanes son como aliviaderos del núcleo de la Tierra. Cuando un volcán erupta, sale lava hirviente, caliente, que eso es el magma de la Tierra. Entonces ya la Biblia nos hablaba de que el núcleo de la Tierra era caliente, ¿okay? Que era el magma, y por eso es que las plantas, las raíces van hacia abajo, se llama geotropismo positivo, porque las plantas buscan el calor de la tierra y el agua, por supuesto, de la tierra. También la Biblia nos habla del ciclo del agua. Dice en Eclesiastés 1:7, los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Ese es el ciclo del agua. La lluvia vuelve a traer el agua y vuelve el río al mar y así sucesivamente. Otra cosa interesante es en Génesis 2:7. Cuando Dios crea el hombre, lo formó de los mismos materiales que la tierra. En Génesis 2:7 dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Nosotros estamos creados por los elementos de la tierra. La tierra, en la tabla periódica, tiene 92 elementos. Y de esos 92 elementos, la gran mayoría de los elementos los tenemos nosotros. ¿Qué es el ser humano? El ser humano somos cromo, bromo, zinc, cobre. Tenemos sodio, potasio, magnesio. De hecho, eso se llaman los electrolitos y los medimos. Calcio, fósforo, imagínate tú lo importante que es el fósforo. Y los átomos más importantes que tenemos los seres humanos son el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. O sea, nosotros estamos compuestos por los mismos elementos que está compuesta la Tierra. Nosotros somos unidades de carbono. La gran mayoría de nuestros átomos son carbono, hidrógenos y oxígeno. Entonces, ya la Biblia no se equivocaba en eso. Ahora vamos a hablar de los científicos que a lo largo del tiempo trataron también, descubrieron a través de la ciencia que la Biblia tenía razón. Como por ejemplo Nicolás Copérnico, que estuvo de 1473 a 1543, fue un astrónomo
del Renacimiento. Copérnico, astrónomo polaco, que propuso el primer sistema de planetas basado matemáticamente que giran alrededor del Sol. Se llama la teoría heliocéntrica. Copérnico hizo referencia a Dios a veces en su obra y no vio su sistema en conflicto con la Biblia. Copérnico era un monje, era muy católico, muy creyente, y después que él muere se publica su obra. Lo interesante de la teoría es la teoría heliocéntrica. Lo que existía en ese momento era la teoría geocéntrica. ¿Qué es la teoría geocéntrica? Dice que la Tierra es el centro del universo y todo gira alrededor de la Tierra. Y si nos ponemos a ver, ¿cómo me muestran ustedes que la Tierra gira alrededor del Sol? No tienen ahorita cómo demostrármela, porque yo les puedo decir, mira, yo veo que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste. Yo veo que la Luna se mueve también alrededor de la Tierra. Yo veo que los planetas se mueven alrededor de la Tierra. Yo veo todas estas cosas, veo las estrellas alrededor de la Tierra. Yo soy el centro del universo, la Tierra es definitivamente el centro del universo. Entonces, él dice que no es la Tierra, sino que es el Sol el centro del universo. Claro, su teoría estaba errada en eso, porque no es el Sol, sino que hay todo un sistema de planetas y galaxias. Pero en aquel momento, decir que la Tierra gira alrededor del Sol, eso era algo revolucionario. Y de verdad él lo demostró. Y nosotros lo sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, pero es que no sabíamos que la Tierra giraba sobre su propio eje, que es precisamente lo que demuestra Nicolás Copérnico. Y eso no contradecía la Biblia ni contradecía la obra de Dios. Pero el otro interesante fue Galileo Galilei, también científico del Renacimiento, astrónomo, que vivió entre 1564 y 1642, que es considerado el padre de la astronomía, padre de la física moderna y padre de la ciencia. Fue el creador del primer telescopio. Su trabajo polémico sobre el sistema solar fue divulgado en 1633. Él dijo expresamente que la Biblia no puede equivocarse y vio su sistema como una interpretación alterna a los textos bíblicos. Galileo Galilei fue la primera persona que apuntó un telescopio al espacio y describió en la luna montañas y cráteres. Y lo puso el telescopio apuntando a Júpiter y describió 4 satélites que giran alrededor de Júpiter, que son los que llamamos satélites galileanos, porque le puso el nombre, que son Io, Calisto, Gamines y Europa. Yo los he visto con mi telescopio y es fascinante ver los satélites alrededor de Júpiter. Lo interesante de esto es que Galileo Galilei demostró que no todo giraba alrededor de la Tierra, sino que había objetos que giraban alrededor de otro planeta y no era la Tierra el centro del universo. Claro, por eso lo juzgó la Inquisición, tuvo que después desmentir todo lo que había dicho, porque lo iban a matar y duró el resto de su vida preso. Sin embargo, Galileo era muy amigo de los sacerdotes. De hecho, aquí lo vemos con los cardenales, enseñándoles el telescopio, tratando de mostrar su teoría, pero ellos no quisieron creer en la verdad que estaba demostrando Galileo. Y lo que vemos al lado son los satélites galileanos, que son Io, Calisto, Gamines y Europa, los 4 satélites, las lunas mayores de Júpiter. Júpiter tiene 17 lunas, y esas son las mayores, las únicas que se pueden ver con telescopio a simple vista. Y lo que ven abajo es la mancha roja de Júpiter, la gran mancha roja. Es tan grande que la Tierra completa cabe ahí, en la gran mancha roja, que es una gran tormenta que tiene años. Otro científico importante fue Isaac Newton. Isaac Newton, dígame, ¿quién no le dolió la cabeza en tercer año con las leyes de Newton? Ley de la inercia, ley de la masa y ley de acción y reacción. ¿Se acuerdan? O la ley de gravitación universal, que él descubrió la ley de gravedad. O los que estudiaron ingeniería, el cálculo integral y las ecuaciones diferenciales, esas las inventó Isaac Newton. El cálculo integral lo inventó Isaac Newton. Aparte de eso, inventó un telescopio llamado el telescopio refractor, un telescopio que es el que tiene un espejo cóncavo al final y refleja la luz, pues se llama refractor. Era una figura de genio indiscutible e innovación en óptica, mecánica y matemática. Él dijo, el sistema más hermoso del Sol, los planetas y cometas podían solo proceder del consejo y del dominio de un ser inteligente y poderoso. En otras palabras, él habló de que había una inteligencia divina superior que pudo haber hecho o que hizo todo esto. Eso lo dijo Jorge Isaac Newton, uno de los más grandes astrónomos y físicos que tuvo la humanidad. Luego tenemos otro científico que se llama Louis Pasteur.
Louis Pasteur es uno de los más grandes benefactores de la humanidad. Louis Pasteur fue un químico y bacteriólogo francés, cuyos descubrimientos tuvieron enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y la microbiología. A él se le debe la técnica conocida como pasteurización. Mientras más estudio la naturaleza, más me maravillo de la obra del Creador. Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. Uno de los más grandes inventos de Pasteur, ¿okay?, fue primero la pasteurización, que comenzó con el vino. El vino se dañaba rápidamente, había que hacer vino y se tomaba enseguida porque se fermentaba. Él descubrió que habían bacterias que fermentaban el vino, entonces lo que hacían era calentar el vino a cierta temperatura y una vez que lo calentaban podían usarlo varios días antes que se fermentara. Lo mismo hizo con la leche, calentaba la leche, mataba ciertas bacterias que eran las que fermentaban la leche y posteriormente tú podías usar la leche unos días más. Entonces, eso se llama pasteurización. No solamente hizo eso, sino que él inventó la vacuna contra la rabia. A un niño que lo mordió un perro, él agarró y le colocó varias dosis de la vacuna de la rabia, que eran dosis pequeñas para que creara anticuerpos, y así hizo la vacuna de la rabia. Fue pero tan importante que creó un instituto de investigación científica, el más importante de Europa, que se llamaba el Instituto Pasteur de París. Y fue ese instituto que en el año 1990 fue que descubrió el virus del SIDA, el Instituto Pasteur de París. Hay una anécdota bien interesante. En un tren viajaba un muchacho joven y un viejo. El muchacho joven se dio cuenta que el viejo estaba leyendo un viejo libro, y se dio cuenta que estaba leyendo la Biblia. El muchacho le dice al viejo: Señor, ¿usted todavía queda en ese libro de cuentos? Y el viejo le dice: ¿esa no es la palabra de Dios, pues? No, Señor, ¿usted va a creer todavía que Dios hizo el mundo en 6 días? ¿Usted va a creer todavía que hay un diluvio universal? Ay, no, Señor, usted está desactualizado. Tiene que informarse de las cosas científicas, de la evolución, de las cuestiones nuevas que hay acá, de la locomotora, del vapor. Y el viejo le dice: bueno, pero esto no es la palabra de Dios, pues. No, mire, señor, yo me tengo que bajar en la próxima estación. Si usted quiere, usted me da su tarjeta y yo le mando información urgente sobre la ciencia para que pueda actualizarse. ¿Cómo no? Dicen que el viejo sacó de su paltó una tarjetica y se la dio al joven. Cuando el joven leyó la tarjeta, se impresionó, se quedó callado la boca y se bajó del tren. La tarjeta decía: profesor Dr. Louis Pasteur, director del Instituto Pasteur de París, el científico más importante del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿ok? Y el muchacho lo había casi que insultado. Y por ahí viene que dice: un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Luego tenemos Albert Einstein, quien al final, que a pesar de ser de origen judío, no abrazó en sí ninguna religión, pero sí creía en Dios. ¿Ok? Es considerado el científico más conocido y popular más importante del siglo XX y tenía un refrán que decía: ciencia sin religión está coja, religión sin ciencia está ciega. Él no creía en ninguna religión en especial, pero creía en Dios. Recuerden también que él vivió durante la Segunda Guerra Mundial, durante las persecuciones religiosas, y probablemente le molestaba mucho que las guerras religiosas, pero sí pensaba que existía un Dios y por eso es que pone esta frase. Por último, para concluir, quiero terminar con un versículo de la Biblia que realmente es fascinante. Juan 1, 1 al 5. Y este versículo quizás resume todo lo que he dicho hoy. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El logos en griego significa la razón,
que es el orden divino. El logo es el verbo, el principio. El principio siempre fue Dios y Dios es la luz. Dios es el verbo que se hizo carne. La luz es Dios y la luz es Cristo. Juan en 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el principio. Jesús es el logo. Jesús es el que creó todas las cosas. Jesús es nuestro Señor y es el centro del universo y debe ser el centro de nuestras vidas. En otras palabras, la ciencia ha servido para ratificar lo que Dios ha dicho durante miles de años y seguirá ratificando todas las cosas que Dios ha dicho, ¿ok? Porque la Biblia, que es el manual que Dios nos dio a nosotros para que nos podamos entender y lo podamos seguir, tiene toda la razón. Y ese principio, que es el logo, que es la luz, que es el verbo, no es otro más que Jesucristo, el creador del universo. ¿Qué quiero que hagas entonces? Después de todas estas pruebas absolutas que he dicho sobre la existencia de Dios y sobre que Dios creó el universo, primero que nada, estemos claros que la ciencia y la religión no están peleadas, que más bien la ciencia ratifica todo lo que dice la Biblia. Segundo, que creas en Dios como un niño, sin tantos cuestionamientos, porque un niño cree todo lo que dice su padre. Entonces creamos en Dios. Tercero, que no dejes que los razonamientos, filosofías ni teorías humanas logren desviarte de tu fe. Porque recuerden que la fe entra por el oído y la fe es la certeza de lo que no se ve. Nosotros, con nuestra fe, tenemos certeza de las cosas que no vemos y que a lo mejor en esta vida no, pero dentro de mucho tiempo será ratificado y será demostrado que la Biblia tenía razón. Y no permitas que el mal de este mundo, ni Satanás, ni sus demonios, entren en ti, porque tú eres un hijo de Dios y estás apartado para Dios. El Señor Jesucristo está con ustedes. Ahora bien, ¿qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Señor Dios, Padre nuestro, Padre Santo, bendice esta tierra, Venezuela, bendice a todos en esta iglesia. Te damos gracias por la vida, por la salud, perdona nuestros pecados y bendícenos siempre, Padre Santo. Sabemos que tú eres el creador del universo. Tenemos fe que tú, nuestro Señor, nos rescatas y nos perdonas siempre nuestros pecados. Gracias, Padre. Danos fuerza para la nueva Venezuela que se avecina, Señor. Esta nueva Venezuela en libertad, que ya se siente por todas partes. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro gran liberador y nuestro único y Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos da y por la libertad que viene. Todo esto te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga.